háganse esta pregunta y respóndansela para ustedes mismos. ¿La sociedad está atacando el matrimonio? Díganme, de todas las doctrinas bíblicas, ¿cuál es la más atacada en este momento? Sin lugar a duda es el matrimonio, la familia. Entonces, el Instituto Fuller dice, estos son los que más saben de misión, si tenemos que hablar a nivel de misión, nadie sabe más que ellos. Ellos dicen, cuando hay una necesidad te tienes que subir en la ola social. Si el mundo te está pidiendo agua, no le des comida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos donde la necesidad que tiene nuestra sociedad, nosotros tenemos que adaptarnos precisamente a esa necesidad. Si tú respondes a la necesidad social, entonces la gente tú vas a captar su atención y ellos van a tener más disposición de escucharte, porque tú estás resolviendo su problema. ¿Cuál era el método de Jesús? Si había hambre, pasaba el sermón. Primero resolvía ese problema. Y nosotros, yo no sé ustedes, pero muchas veces hemos decidido nosotros cuál es el problema de la sociedad, antes de verificar cuál es. Y es importante, es oportuno que levantemos la Biblia, pero que la levantemos para todos los temas, no solo para uno que me gusta más o en el que yo me siento más cómodo. Es importante el santuario, estudiar y comprender el santuario. ¿Y qué pasaría a un creyente que se quede solo en santuario? Que entonces se va a perder otros temas también importantes. El santuario es una de miles, una cosa, no es todo. Ahora, ¿qué pasa si yo no comprendo el santuario? Pues me pierdo un montón de cosas. Pero ¿qué pasa si no comprendo la verdad del matrimonio? ¿Qué pasa si no comprendo la verdad de Dios? Y así sucesivamente. Piensen que la Biblia se escribió hace miles de años y aún hoy no tenemos todas las respuestas. Porque evidentemente estamos hablando de la palabra de Dios para ser entendida por mentes finitas. Imagínense todo lo que podemos decir. El reto es ir a todos los temas, incluso al que no nos gusta, porque a eso nos ha llamado el Señor. Creo que hemos llevado 4 capítulos donde hemos hablado de la distorsión de la sexualidad, hemos hablado de manera esquiniada del matrimonio, pero hemos prometido que no nos podíamos detener porque nuestro objetivo era explicar algunas cosas que tocábamos el matrimonio. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cumplir la promesa de desarrollar un tema que tuviera que ver solo con el matrimonio y la sexualidad. Tenemos algunos inconvenientes, por ejemplo, líneas de pensamiento influyentes en la sexualidad. Quiero que pongan mucha atención a esto. Hay muchas más, se pueden colocar muchas más, pero estas que están en pantalla son las que de alguna manera nos tocan más a nosotros, que es dentro de lo que cabe lo que importa. La filosofía griega. ¿Qué ha hecho la filosofía griega en la sexualidad que nos ha afectado? Lo vamos a ver. Platón, sobre todo. ¿Qué pensó este hombre que ha sido tan importante que aún hoy, tantos siglos después, se mantenga? O de alguna manera afecte. ¿Qué hizo Agustín? Agustín era uno de los padres de la Iglesia. Probablemente es el único que desarrollemos. Pero yo les dejaré muletillas por si ustedes quieren abundar el tema por su cuenta y les dejaré nombres para que ustedes lo puedan buscar. La época victoriana, que es una época que nos queda más cerca a nosotros, tuvo una influencia en la sexualidad también, en nuestra sexualidad, la sexualidad occidental sobre todo. Y las religiones, las distintas religiones también han tenido algo que ver con el tema de la sexualidad. Y vamos a comenzar por donde tenemos que comenzar. Vamos a comenzar por nuestra estructura. ¿Se acuerdan de esta estructura? Que la vimos muchas veces. Y quiero que se familiaricen con ella. Quiero que, si es posible, solo viéndola, lo puedan estructurar en su mente. Nuestra mayor
influencia a nivel de sexualidad es la filosofía griega. Esto no es una idea personal. Si no lo consideran así, tienen toda la oportunidad de poder desarrollarlo, investigarlo, pero tristemente van a llegar a esta conclusión, porque esto es una conclusión muy estandarizada. La filosofía griega ha sido la gran influencia para nosotros. La influencia de la filosofía griega llega a los romanos, de los romanos pasa al cristianismo y el cristianismo afecta al protestantismo, que al fin y al cabo salimos del catolicismo. Las sociedades occidentales, ya vengan del catolicismo, del protestantismo, venimos de un mismo fundamento sexual. Y luego tenemos en pequeñito la sexualidad, que es lo que hemos construido a partir del bagaje que hemos comido de todas estas cosas. Noten que la Biblia no está puesta ahí. ¿Han notado eso? O sea, yo no he puesto la Biblia y van a ver cómo nosotros hemos ido bebiendo de un lado, menos del otro, y la Biblia al final ha sido reinterpretada con estas visiones. Y ahí han comenzado los problemas. La sexualidad en la antigua Grecia. Vamos a ver la sexualidad en la antigua Grecia. ¿Por qué nos interesa? Porque el apóstol Pablo escribe a personas que la concepción que tenían era de la sexualidad de ciudades griegas y ciudades romanas. Así que esta gente, cuando veía los textos bíblicos que nosotros vamos a ver ahora, ellos tenían una idea diferente probablemente a lo que tú y yo tenemos en cuanto a la sexualidad. Y es importante que tengamos eso en cuenta. Sin embargo, Pablo tenía un reto mayor que nosotros. Cuando Pablo hablaba de sexualidad, nada prácticamente de lo que decía estaba bien visto. Tú y yo partimos con ventajas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un experimento social. Voy a hacer una pregunta. Necesito que la mediten la respuesta. ¿Es sí o no? Pero necesito que la mediten y luego vamos a hacer una votación. Los que nos están viendo y luego nos verán por el vídeo, como no van a ver a la sala cuando vote, yo voy a decir el resultado. Y me gustaría que, como ellos tampoco van a ver la sala, puedan hacerlo luego cuando vean el vídeo. ¿Tenemos más inmoralidad sexual en este momento que en la antigüedad? ¿Sí o no? Recuerden, nadie responda, piense. Tenemos más inmoralidad sexual hoy que en la antigüedad. Y en la antigüedad me refiero a Grecia o Roma. Piense sí, piense no. Y ahora yo les voy a pedir que levanten la mano. Los que piensan que tenemos más inmoralidad hoy, levanten la mano. A ver. A ver. Muy bien. Los que creen que no tenemos más inmoralidad hoy, levanten la mano. Bueno, para los que solo nos están viendo por el vídeo, ganó el no. Lo que quiere decir que consideramos que hoy no hay más inmoralidad que antes. Pues déjenme decirle que la percepción muchas veces cuando se trata de estos temas es al revés. La gente muchas veces considera que lo que estamos viendo hoy es más fuerte a nivel sexual que lo que se vivió en la antigüedad. Evidentemente, ¿de dónde parte esto? De personas que no conocen la historia. Porque si conocemos la historia y los detalles, nos damos cuenta que lo que usted y yo consideramos inmorales en otros tiempos era totalmente aceptable, era totalmente legal. Así que la palabra inmoral tampoco cabe. Cuando Pablo llama a determinadas conductas inmorales, Pablo corría un riesgo terrible, porque Pablo estaba diciéndole inmoral a prácticas totalmente aceptadas por esas sociedades. Y cuando yo decía que partimos con ventaja, antes de abrir el paréntesis, ¿a qué me refería? Si yo digo que la pederastia no está bien bíblicamente, tengo la ventaja que socialmente tampoco. De hecho, se viola una ley. Y determinadas cosas que Pablo llama inmorales, nuestra sociedad las considera también inmorales. Algunas, no todas. Pero ahí yo parto con una ventaja.
Pero esa ventaja no la tuvo Pablo. Cuando Pablo habla de inmoralidades, todas esas cosas estaban aceptadas. Y cuando hablas a una sociedad que tiene asumido una determinada conducta o forma, créeme que no es tan fácil. Y probablemente a nuestra generación le corresponda jugar ese papel. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Vamos a leer algunos textos. ¿Cómo lo vamos a leer? Con el contexto que le acabo de explicar. Piensen en Pablo. Necesito que piensen en la posición de Pablo. Pónganse en el lugar de él. ¿A quién él le está hablando? A sociedades que todo lo que él está diciendo en los textos tienen eso asumido completamente como algo normal. Huyan de la inmoralidad sexual. Ay, amigo. Fíjense qué mensaje. Más claro no puede ser, pero es que la inmoralidad sexual es desde el punto de vista de Pablo, no desde el punto de vista de esas sociedades. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Es muy curioso que usamos mucho el versículo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Pero para qué lo usamos normalmente? Para la salud. Y no está mal utilizado, no está mal utilizado, pero está sesgado porque no es solo para la salud. De hecho, Pablo aquí no lo relaciona con salud. Lo relaciona con las inmoralidades. ¿Por qué? Porque si tú llegas a considerar que tu vida es santa, pero con tu cuerpo estás haciendo todo lo contrario a la santidad hacia allá, ¿qué ocurre? Hay una incoherencia ahí. Hay algo que choca. Y fíjense, decirle a esta gente que lo que estaba haciendo era inmoral y que era ir contra el cuerpo. Pero es que los griegos tenían una connotación diferente de esto, sí, porque los griegos consideraban que el cuerpo, yo, físicamente, no tenía ningún valor, ningún sentido. Lo importante era la mente, lo que había allí dentro. Y como este cuerpo yo lo puedo maltratar porque este cuerpo no tiene trascendencia, luego yo mutaré hacia otro cuerpo, hacia otra existencia. Y el cuerpo y los placeres por un lado, pero mi mente por otro. ¿La Biblia considera eso así? No. La Biblia hace una interconexión entre el cuerpo y la mente sin diferenciaciones. ¿De dónde viene la fatídica y dolorosa creencia de la inmortalidad del alma que tanto daño ha hecho? Precisamente de la concepción griega que afecta al cristianismo, de que el cuerpo nada vale, pero lo importante es la trascendencia del espíritu, dividiendo el espíritu del cuerpo. Y fíjense esto en lo que se ha convertido luego y nos ha venido a nosotros con un lío. ¿Qué ocurre con la inmortalidad del alma? ¿Cuál es el peligro que tiene? Que usted llegue a creer que usted tiene muchas vidas por delante para hacer lo que considere y que hay mucho tiempo. No, la Biblia dice que hay una vida y en esa vida, que es breve, yo tengo que aprovecharla porque puedo o salvarme o perderme. Miren la diferencia. Vamos a ver más textos. Este nos sirve para llamar la atención. Pablo aquí apenas llama la atención de una sociedad, pero noten, llama la atención y probablemente para que le tiren piedras. O sea, lo que le ha dicho no es fácil. Primera de Corintios 7:2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Yo no sé cómo quedaría poder aconsejar una cosa así en el contexto de hoy. Los hombres que tengan su propia mujer, las mujeres que tengan su propio marido. Bueno, pero más de uno diría, pero eso es obvio. No es obvio. ¿Qué obviedad es esta? No, no es obviedad. Recuerden en qué circunstancias vivía la gente. El modelo no era que un hombre se casara con una mujer. El modelo era que un hombre pudiera vivir un libertinaje a niveles que incluso no son transferibles a nosotros.
Y Pablo en un contexto así se atreve a decir, para que un hombre creyente y una mujer creyente sean compatibles con lo que Dios dice en su palabra, tiene que ser marido de una sola mujer y la mujer esposa de un solo marido, porque no estamos hablando solo de los hombres aquí. Había problema de los dos lados. Así que el consejo, que a veces lo tomamos como frívolo, bueno, Pablo está resaltando el matrimonio. No, no está resaltando el matrimonio solamente, está poniendo sobre la mesa un problema que había detrás, que se resolvía desde el punto de vista del creyente si respetaba lo que Dios dice. Primera de Corintios 5:1, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos a ver. La pregunta dolorosa, ¿a quién está hablando ahora? ¿A gente de la iglesia o de fuera? Esto es un mensaje estrictamente para la iglesia. Y fíjense lo que él le dice sin ambigüedad ninguna. Hay inmoralidad entre ustedes mayor que incluso la de los gentiles. O sea, estaban pasando cosas dentro de la iglesia. Miren, no nos pongamos la mano en la cabeza ahora, pero estos hermanos eran unos pecadores, no. Ese sería lo fácil. Vamos a hacer el ejercicio correcto, contextualizar la situación. Eran griegos que venían de una sociedad donde todo eso era normal. Cuando la gente entra a la iglesia, recuerden que no se quita las capas. Es una transformación. Y lamentablemente en algunos casos la entrada a la iglesia se hace de manera abrupta, no adecuadamente, con un proceso de arrepentimiento, y probablemente muchas veces esta gente viene tal como eran, pero permanecen así dentro de la iglesia. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué él le dice incluso uno tiene la mujer de su padre? Porque Levítico 18 que vimos. Nadie puede tener la mujer de su padre, no puedes. Dios no lo ve bien. O sea, Pablo está haciendo un ejercicio de tomar las enseñanzas bíblicas y ponerlas sobre la mesa. Pero ¿era común en esa sociedad esas cosas? Sí, totalmente. Lo que quiere decir que Pablo está haciendo una lucha contra la cultura, una lucha contra las costumbres y poniendo los principios bíblicos sobre la mesa. Aquí no nos describe qué inmoralidad es esa, la que hay dentro de la iglesia. Pero en otros versículos sí que lo describe y lo veremos. Primera de Corintios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Vuelve a replicar, a ver, si ustedes son creyentes, si ustedes se identifican con los principios de Dios, ¿por qué la inmoralidad social, vamos a llamarla así, que hay ahí afuera? Una sociedad tiene la libertad de plantearse sus propios caminos. ¿Cuál es nuestro problema? Que usted se supone y yo somos creyentes, y los creyentes tenemos unos principios bíblicos, pero no puede ser que cuando yo diga cuáles son mis principios, lo que yo transmita sean los de la sociedad, porque recuerde que usted y yo estamos llamados a impactar a la sociedad, a enseñarle qué es lo correcto a la sociedad. Y si nos confundimos ahí, pues ya nos caímos. Y entonces se rompe la luz que podía tener la sociedad. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense cuáles son las obras de la carne. Pablo las menciona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Volvemos a la pregunta típica. ¿A quién está hablando? A la iglesia. O sea, esto era un problema en la iglesia de Gálatas.
Yo no sé si otros pastores, pero yo hablo por mí. Yo nunca he enfrentado determinados problemas que están en esa lista. Yo nunca he tenido que reunir una iglesia para analizar un tema de orgías, por ejemplo, en una iglesia. Borracheras, idolatrías, hechicerías. Yo he estado envuelto en muchos problemas de hechicería en mi país, pero no en la iglesia. Gente que viene a la iglesia pidiendo ayuda, pero nunca de uno de la iglesia que tuviera este problema. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces no leemos con la connotación que tiene el texto. Lo que Pablo está diciendo es algo fuerte. Es una situación tremenda lo que está ocurriendo allí. Pero es que la sociedad griega y la romana a nivel sexual tenían problemas. Y la iglesia no iba a ser exenta de esos problemas. La iglesia tenía esos problemas también. Ahora lo que Pablo hace es dar un paso sumamente valiente como profeta del Señor de llevar un mensaje para que la iglesia pueda comprender cuál es su papel en esa sociedad, que era poner luz. Fíjense, el primero de todos, adulterio. Si no creo en la forma de matrimonio de Dios y creo en las aperturas que hoy se promueven y se promovían en el pasado, lo primero es el adulterio, el primer gran problema. Porque esto ya son relaciones abiertas, relaciones en las que la prostitución está normalizada y todo eso es adulterio. No sé si han notado que tanto como lo hace hoy la sociedad nuestra, como lo hacía la del pasado, cuando hablamos de adulterio, la gente no relaciona que la prostitución también es adulterio. No sé si han notado en ese detalle, pero hay gente incluso que lo discute, hasta expertos. Dicen que el adulterio es buscarse otra pareja, pero si vas a la prostitución, no, que eso no se puede considerar adulterio. Yo le tomo la palabra, no vamos a considerarlo adulterio, vamos a inventarnos una palabra que tenga una explicación peor, porque adulterio se queda corto. Si el adulterio ya es un irrespeto, buscarse otra persona es un irrespeto para tu pareja, ir a una prostituta tendría que tener un grado mayor, no ser considerado como algo menos. Pero recuerden que la prostitución cada vez tristemente goza más de apoyo, de institucionalización. ¿Cuál es la razón? Los mismos que tendrían que legislar para eliminarla y proteger a las personas que están afectadas por eso, probablemente sean también clientes y entonces no van a votar que no. Van a inventarse cosas que parece que se hace algo, pero no se hace nada. Y al final la prostitución no es un mal social moderno, es un mal que ha estado desde el principio. De hecho, en la propia Biblia hay muchas historias que tienen que ver con prostitución. ¿Cómo asumimos esto? Si en una iglesia se ven estos problemas, ¿cómo lo asumimos? ¿Hay una varita mágica? ¿Hay un superpastor que puede enfrentarse a esto? Ni superpastores ni varitas mágicas. La Biblia. Poner la Biblia y cada uno en su sitio. No tiene mucho más. Y es lo que hizo Pablo. Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí mucha gente dice, esto es un ataque contra la homosexualidad. Si lo vemos así, es una lectura fácil. ¿Está haciendo referencias a las relaciones del mismo sexo? Sí, pero no es el matiz principal. El matiz principal es, hay unos principios bíblicos. Existe el matrimonio tal como Dios lo plantea, entre hombre y mujer. Existe una sexualidad diseñada por Dios, pero los hombres y las mujeres a partir de eso se han montado también sus propios sistemas. Y hermanos,
Amigos, nuestro total respeto a todo sistema, a toda relación que la gente promueva. No es nuestro papel decir que son unos degenerados y tal. Dios no lo hace. Nuestro papel es poner los planteamientos bíblicos también sobre la mesa. Porque mucha gente en nuestra sociedad, aunque no sea creyente, cuando mire la propuesta bíblica, encontrará luz. Encontrará una respuesta que están buscando. La Biblia dice que la ley está escrita en el corazón y en el fondo el ser humano sabe qué es lo correcto, qué es lo mejor, aunque no termine haciéndolo. ¿Nosotros tenemos que abrir una guerra porque estos textos dicen esto? No, no es nuestro papel. Nuestro papel es poner las advertencias tal cual están en la Biblia. La Biblia nos habla de cómo las curvas y los elementos contrarios a los principios bíblicos trajeron problemas. Dios plantea una forma de matrimonio y plantea una sexualidad diseñada por Él. Si tú eres creyente, tú la vas a aceptar, pero si tú no eres creyente, tú no vas a aceptar eso. Y los creyentes tenemos que ser respetuosos con todas las formas de ver la vida y de entender las cosas. Ahora, no me canso de repetir, los creyentes también merecemos respeto. Los creyentes merecemos respeto a poder creernos que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que dice allí nuestro Dios lo dejó como mensaje y guía para nosotros. Entonces, si vamos los creyentes a atacar a los demás, tampoco nos vamos a ganar el respeto de los demás. Y es oportuno que siempre que hablemos de estos temas lo tengamos en cuenta. Primera de Corintios 7. Aquí tenemos algunos problemitas que merece la pena que los veamos. Cuando uno se hace pastor, hay una lista de temas que la gente te pregunta y te preguntará durante toda la vida. Pues Primera de Corintios 7 es de esos. Siempre la gente tiene preguntas sobre este capítulo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Peligroso versículo. ¿Por qué? Vamos a leerlo y después lo explico. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El versículo 6, que lo he puesto en rojo porque es uno también de los más complejos. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y vamos por partes. Primer versículo. En cuanto a las cosas que me escribisteis. Humildad ante todo. No sabemos qué fue lo que se le escribió a Pablo. Recuerden que las iglesias escribían preguntas y Pablo respondía. A veces es más fácil intuir cuál es la pregunta, porque Pablo en la respuesta hace más o menos menciones que nos llevan a la pregunta, pero Pablo nunca dice la pregunta, él solo pone las respuestas. Ahora, ¿cuál es la pregunta que se hizo aquí? No sabemos. Nuestro comentario bíblico, después de un análisis elevado y de mucha gente estudiosa que piensa para arriba, para abajo y tal, llega a la conclusión de que probablemente, y esto es una hipótesis, probablemente la pregunta fue de hermanos nuestros, hombres, que querían quedarse en celibato. Y ellos hacen la pregunta porque desde el mundo judío el hombre soltero era incompleto.
y se tenía que casar. Y entonces se cree que había una disputa entre estos dos grandes grupos. El judío, que consideraba que el hombre se tenía que casar porque si no era incompleto, y algunos hermanos que preferían quedarse solteros porque entendían que podían alabar mejor a Dios así, servir al Señor, y que no le era necesario casarse. No tenían una necesidad para casarse. Si esta fuera realmente la pregunta, entonces los versículos tendrían otro sentido al que le hemos dado. Por ejemplo, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, sería una respuesta a esto de si quedarte en celibato de verdad es un don, tú no vas a tener un problema con la sexualidad. Pero si eres un hombre que se quiere quedar sirviendo al Señor, entre comillas, pero vas a tener un problema, o una mujer, pero vas a tener un problema con tu deseo sexual y te vas a buscar un camino alternativo, lo mejor es que te cases, porque es el único camino que el Señor ha planteado para disfrutar sin pecar de la sexualidad. Aquí estamos claros, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que se ha llevado por otro derrotero. Determinadas iglesias donde sus sacerdotes no se casan, buscan esto como el ideal. Si tú eres soltero, eres superior al casado. Y eso no lo dice ahí. Porque de hecho Pablo, que dice, es mejor que los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, primero está respetando que no es un mandato para todos. Y segundo, Pablo fue fariseo. Lo que quiere decir que si en ese momento estaba sin pareja, probablemente era o por viudo o porque se había separado de su mujer. Pero para ser fariseo había que estar casado. No. Claro, pero para ser fariseo había que estar casado. Recuerden que en la sociedad judía, el judío como tal tenía que estar casado. O sea, eras un hombre incompleto, un hombre en duda. Y si eras líder, aún más, no eras un buen ejemplo, como líder soltero. Recuerden que la soltería no tenía la connotación de hoy, y que un soltero con 20 años hoy, ¿qué es? Un chico, pero un soltero con 20 años o 25 años en esa época era un señor mayor que estaba pasado de arroz hace mucho. O sea, noten que no significaban las mismas cosas. Casi la mayoría de los solteros que tenemos en la iglesia hoy estarían pasados de edad, si lo lleváramos a esa época. Ahora, ¿y si Pablo no tuvo ninguna esposa? ¿Y si Pablo en realidad se quedó soltero? ¿Aún así quiere decir que lo que está transmitiendo es que la soltería es mejor? No, no es esto lo que le está diciendo. De hecho, él deja claro en dos cosas importantes. Si la soltería te va a llevar a pecar, ¿cuál es el camino? El matrimonio, entonces. Ahora, ¿cada uno tiene dones diferentes? ¿Todos tenemos el don del celibato? No. Y una persona que tiene el don del celibato, pero luego tiene un problema con la sexualidad, de entrada esa es la prueba de que no tiene el don. Porque el don del celibato no es que yo me lo quiero aplicar a mí. Eso no funciona así. Los dones los da el Señor. Seguimos. El marido cumpla con el deber conyugal de la mujer y asimismo la mujer. Debo decir con tristeza, porque lo sufro mucho esto. Hombres que se quejan de que sus mujeres se niegan, de que sus mujeres no atienden al llamado de sus necesidades. Y tengo que releer siempre los textos otra vez con esas parejas. Aquí no está hablando de que el hombre ocupa un rol principal. El hombre no es un ordena y mando con un pito y la mujer tiene que responder cuando él diga. Ahí no dice eso. Ahí dice que ni el hombre se niega a su mujer, ni la mujer a su marido, ni el marido a su mujer, ¿no? Ahora, vamos a leerlo en un término llano, no lo leamos así. ¿Cómo lo diríamos en nuestras palabras? Busquen acuerdos y que el hombre busque satisfacer las necesidades de su esposa y la esposa las necesidades de su marido.
¿Van a ser las mismas y en todo momento van a sentir lo mismo? No. En algunos momentos uno se va a movilizar en aras del otro, pero eso es pareja. Ahora, cuando entendemos que de entrada el soltero es superior al casado, así que el casado un grado inferior. Llegas a más plenitud de Dios si estás soltero, entonces el casado tiene otro punto negativo. La sexualidad no es importante, entonces el casado baja el nivel de sexualidad. ¿Qué estamos diciendo? Nos estamos inventando cosas, Dios no dice esto. Y aquí retomo a Cary Clevet, ¿se acuerdan? Que se lo mencioné en una ocasión. Es la única experta en sexualidad prácticamente cristiana que tenemos. Todos los demás de alguna manera nos metemos en esos temas y tal, pero ella se especializó en eso. Y ella dice, si Dios inventó la sexualidad, ¿por qué los cristianos no somos expertos en eso? ¿Por qué no somos los mayores defensores? ¿Cómo se defiende la sexualidad desde los ámbitos cristianos? Con tristeza, apatía. Es mejor ser dado a la oración, no a la sexualidad. Y como que vamos con estas historias, no dice esto la Biblia. La Biblia aquí Pablo deja claro que las necesidades sexuales, si son inventadas por Dios y así lo creemos, son parte del matrimonio. Y si el creyente solo tiene una mujer y la mujer creyente solo tiene un marido y ustedes no disfrutan su sexualidad, entonces no tienen sexualidad ninguna, porque se supone que ustedes no van a buscar a otros pozos. Cada uno bebe agua de su fuente, ¿no? Entonces, si tú no bebes de tu fuente, ¿dónde bebes? Por eso, nosotros tendríamos que ser los mayores expertos en el disfrute de la sexualidad, pero planteada como la plantea Dios, no planteada desde el punto de vista de la sociedad. Aquí Pablo está abriendo varios temas importantes, y si uno de los dos se quiere dedicar a la oración, quiere un momento especial con Dios, ¿quiere decir que tiene que ser más importante que el otro tiene deseo sexual? No. Dice, ¿pero esto en qué sentido? Hablado, puedes hablarlo. Saben que de aquí salió una teoría, que lo veremos más adelante, de uno de los padres de la iglesia, donde decía, ya Pablo dice que dedicarse a la oración es más importante que la sexualidad. Así que la pareja que se dedique más a la oración y tenga menos sexo, estará más cerca de Dios. ¡Qué bárbaro! Eso no es lo que dice el versículo. Incluso dice, no sea que se te pase la mano en tanta oración y desvincules la sexualidad o desvincules a tu pareja de ti. Ten cuidado porque puede venir la tentación. Lo dice ahí. Pero leemos lo que queremos leer a veces. Algunos expertos también dicen lo siguiente, y tienen bastante razón cuando se calibra entre la fecha que Pablo escribe esto y la situación de la iglesia en esa época. Coincide que había grandes tribulaciones en ese momento. Los romanos estaban en medio de los grandes ataques hacia la iglesia. Y muchos de nuestros hermanos no estaban congregándose, estaban por los montes, corriendo, huyendo por su vida. En un contexto así, ¿es un contexto para casarte, para celebrar un matrimonio? No. Pero tampoco para acostarte con el primero que encuentres. Aún en un contexto huyendo por los montes, si fuera el caso, es preferible casarse antes que quemarse. Ahora bien, ¿dónde tiene sentido este mensaje? En alguien que crea la sexualidad desde el punto de vista de Dios, que la sexualidad debe disfrutarse solamente dentro del seno del matrimonio. Quien no cree esto, este texto no tiene ningún sentido para él. Y yo tampoco se lo tengo que entrar a la fuerza pegándole con la Biblia. Ahora, si tú tienes respeto por la Biblia, si tú como creyente entiendes que esto es así, entonces las connotaciones son diferentes. ¿Está diciendo Pablo que la soltería es superior al matrimonio? No lo está diciendo, porque de hecho, si lo hubiese dicho, tuviéramos una gran contradicción bíblica. Porque el matrimonio
Nosotros defendemos que al igual que el sábado, ¿qué son? Las dos grandes instituciones del Edén. ¿Y quiere decir que más tarde entonces se iba a romper la institución del Edén? No. Cuando ustedes miran a los sacerdotes católicos que no están casados, es lo que hemos conocido, pues si tiran de la historia, no siempre fue así. Hubo una época que se casaban. ¿Y por qué se prohibió esto? La propia Iglesia lo explica. El problema vino de las herencias. La Iglesia Católica no fuese tan rica si los sacerdotes estuviesen casados. Cuando moría el sacerdote y la familia estaba en la casa que le hacía el rey o la casa del pueblo, ¿qué pasaba con esa casa? ¿Quién la heredaba? Y los bienes, la mujer y los hijos. Pero en la medida que se fueron quedando solos, no hay herencia. Busquen el palacio episcopal de cualquier ciudad. Cuando muere el obispo, ¿qué ocurre? Viene otro. Cuando muere el papa, ¿qué herencia se abre? No hay ninguna herencia, todo queda en casa. Pero no me comparen ese sistema que encima utiliza la Biblia como referencia para decir que luego el celibato obligatorio viene de Dios. Y díganme si luego lo que hemos visto en los medios de comunicación, todas las consecuencias de un celibato obligatorio, miren lo que ha derivado. No es necesario ni siquiera que lo desarrollemos, todos conocemos lo que eso ha derivado. Entonces es necesario que hagamos esta correlación. Que el Señor nos bendiga.